¿Cómo está, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 14 de marzo de 2025. Estamos con Carlos Hot, que se está trasladando, estamos con Alberto Lavé también, Hola, y saludamos a todas las personas que nos escuchan y nos ven en las distintas plataformas, en las distintas radios que sintonizan, por supuesto, nuestro, nuestro programa. ¿Cómo estás, querido Alberto? muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Todos bien? Todo bien, todo Y muy espero que bien. la audiencia también, todos bien. Sí, se supone, eso se pretende. Carlitos, ¿todo bien? Oye, Todo bien, aquí vamos de camino a agarrar mejor señal, De saliendo aquí vuelta del trabajo. a su hogar, dulce hogar, ¿no? Un Sweet home. oye, no es ser dramático, pero si no nos han matado, no nos han robado, estamos regios. Estamos estupendos en este país. Sí, Qué espanto, ¿eh? así como está Oye, la cosa. a propósito de eso, Espantoso. eh, a propósito del horrendo crimen de un ciudadano francés, si no me equivoco, fue la semana pasada o la antepasada en Colina, Así es. y a propósito del doble homicidio de Granero antes de ayer o el lunes o el martes, en fin. Nosotros en otro programa de radio conversamos con una persona sobre que se vienen datos, si no me equivoco, de Paz Ciudadana, pronto, muy pronto se van a dar a conocer, donde se establece que las cifras de delitos están estancadas a la baja, pero la brutalidad de los delitos ha aumentado significativamente. Y esto lo comentamos antes de lo que pasó en Graneros. Y yo creo que efectivamente lo que pasó en Graneros es una situación, digamos, absolutamente fuera de norma, si se quiere. Y bueno, claro, se han conocido más antecedentes respecto a que hubo un intercambio de disparos. Aparentemente el dueño de casa intentó defenderse, la mujer que se escondió en el baño, perdón, debajo de la cama y llamó al 133 y después se cortó, se terminó escondiendo en el baño, forzaron la puerta y le dieron muerte. Algo que, insisto, y aquí quiero escuchar la opinión de Alberto y de Carlos, eh, que de alguna manera también se parece a lo del crimen del ciudadano francés en Colina, que la señora de este ciudadano ayudó a los delincuentes, les hizo de alguna manera su labor más fácil, y así todo al tipo lo mataron, y lo mataron, lo remataron más bien. Y en el caso de Graneros pasa algo similar, porque uno se pregunta, de la lógica racional obviamente, ¿qué daño le puede hacer a un grupo de delincuentes armados una mujer que tiene un teléfono en la mano? O sea, es como, no tiene mucho sentido, sobre todo si ya habías acometido tu objetivo. Entonces, es una situación bien compleja y donde yo creo que a mí por lo menos me surgen varias preguntas, y una de ellas es, más allá de la idea de pena de muerte, que yo considero que es una clásica declaración en medio de una elección, pero eh, la fiscalía y las policías, particularmente las policías, los servicios de inteligencia, ¿están realmente preparados para detener a estas personas? ¿Y las policías están realmente armadas para enfrentar a este tipo de delincuentes? Son preguntas que por lo menos a mí, como ciudadano de a pie, me surgen. A lo mejor a ustedes les surgen otras preguntas. Alberto, dale tú. Mira, a ver, a mí también me surgen muchísimas. Perdón, y aprovechamos, por supuesto, y lo hicimos el otro día, porque además la Ignacia Castro, que es parte de este programa, era muy amiga de las víctimas Imagínate, fallecidas en pobre, Granero. Por supuesto, pobre, nos sumamos a las condolencias lógico. y al repudio absoluto de este brutal crimen. Así es. Yo ayer me enteré por la televisión al ver
Este brutal crimen que un amigo mío es cuñado, no sé si de él o de ella, pero aparece ahí Roberto Vergara, que es abogado, y apareció ahí, bueno, y lo voy a llamar a Roberto para darle el pésame, no sabes, de este crimen atroz. Pero mira, yendo a lo que tú planteabas, la verdad es que les da lo mismo que sea una mujer que tenga un celular en la mano, que no tenga nada, que lo ayude, incluso como decías tú, que los ayude, que les haga la cosa más fácil, en el sentido de decir, que mire, ya no sé, porque si lo están asaltando a uno, y no sé, tratar de ser hasta buena persona con los asaltantes, les da lo mismo. Disparan, matan igual, porque son, en mi opinión, gente que tiene en la cabeza, no sé si están drogados en el momento que atacan, que es bastante probable, no sé, el odio que tienen, qué formación, deformación, porque no tienen formación, qué deformación humana tienen, que pueden ser peor que cualquier animal. Pueden ser peor que un tiburón si te ataca en circunstancias determinadas, peor que un león, peor que lo que sea. Y yo creo que las policías, lo que tú decías, yo creo que no están preparadas, no está preparado el Estado. La organización social no está preparada. Bueno, Y no está preparada cuando los jueces de repente sueltan, no sé si soltarán a criminales como esto, pero sueltan algunos que, y ha pasado, que lo sueltan y que gallos que habían matado, que vuelven a matar, o que matan, ¿no es cierto? ¿Y qué hace ese juez sentado en su escritorio que soltó a esa persona? Yo creo que hay una serie de irresponsabilidades, una serie de situaciones que, insisto, no hay organización social para esto. Y entonces lo que tiene que hacerse es pensarse esa organización social y repensarla. Y esto de los ataques de los bárbaros no es nuevo, es de la época de la antigüedad, po. Por algo los pueblos, las ciudades eran amuralladas y todo el tema, ¿no es cierto? Tenían, qué sé yo, fosas, tenían animales, cocodrilos, etcétera. Bueno, no digo que lleguemos a eso, pero sí la sociedad se tiene que preparar. El Estado, la sociedad, la organización de la gente de bien está absolutamente sobrepasada y van ellos conquistando cada vez más camino. Porque esto no es nuevo, aquí desde hace muchos años se está diciendo que muchos de estos crímenes de esta gente organizada está en poblaciones, en lugares en que no se podía salir de noche. Yo me acuerdo haberlo conversado con el obispo San Bernardo, con el señor Juan Francisco González, hace muchos años atrás, cuando él asumió allá, y que decía, mire, los sacerdotes no pueden salir en la noche para ir a dar una extrema unción. Pero eso no es solo eso. Los enfermos no pueden ir al hospital si se enferma alguien grave en la noche, porque no pueden salir. Y estoy hablando de muchos años atrás. Y eso va sumado al crimen que ha llegado de afuera, ¿no es cierto? El crimen ya violento, con metralleta, etcétera, lo que tú decías, el aumento de la violencia de estos crímenes. Sumado a todo eso, tiene completamente sobrepasada la autoridad, y no solo la autoridad, porque la autoridad, por último, es el gobierno de turno, no, está más allá que eso. Está sobrepasado el Estado, está sobrepasada la organización social, está sobrepasada la justicia, está sobrepasada la fiscalía, está sobrepasada la policía. Y aquí se requieren otras fuerzas, así como en ciertas emergencias se saca a los militares a la calle, incluso se saca hasta por emergencias de incendios, emergencias de inundaciones, emergencias de terremotos, porque no necesariamente emergencias de criminalidad. Yo creo que en este momento, dentro de claro, la organización, catástrofes claro, naturales. catástrofe, y son la tremenda ayuda, se nos olvida, la tremenda ayuda de lo que hacen los militares, y hablo militares, fuerzas aéreas, ¿no es cierto? Todas las fuerzas armadas, junto con carabineros, con PDI, etcétera, tremenda ayuda, incluso bomberos en ese momento, todo el asunto. Todas, y Cruz Roja, bueno, todas las instituciones que en esos momentos, ¿no es cierto?, entran a la llave. Pero acá se necesita sentarse a conversar seriamente. La dificultad está que hay un sector político que no le interesa controlar el narcotráfico, ni siquiera el narcotráfico. Al contrario, en mi opinión, son o socios o al menos cómplices y encubridores. ¿Para qué voy a decir cuál es el sector? Pero claro. Y sin duda, ellos, ¿por qué rechazan todos los proyectos de ley, ¿no es cierto?, que tienen darle mayor control a la autoridad, usar las armas? Si todavía no pueden usar ni siquiera el taser, que ya está comprado en Chile y todavía no está la autorización o el reglamento. El otro día oí al gobernador de Santiago, ¿no es cierto?, dando unas explicaciones. Yo creo que él mismo se siente ridículo. No es culpa de él, pero creo que se siente ridículo dando explicaciones. Estamos haciendo pruebas de algo que está aprobado en ciento y tantos países. Que ya yo me acuerdo la indignación de ahí de, ¿cómo se llama? Neme, el periodista amigo
de, José eh, Antonio Neme, de José Antonio en el programa La Indignación, pero como prueba. Pero en este país somos así. Y no sé, a lo mejor hay que pedirle autorización al servicio del medio ambiente y otras cuestiones torpes más, y permisología y lo que sea. Entonces, dentro de eso, si no cambiamos la mentalidad y si no nos damos cuenta que tenemos que organizarnos para eliminar, y eliminar significa ir a perseguirlos, no significa esperar que vengan. No, señor, hay que ir a perseguirlos y eliminarlos. ¿Qué significa eliminarlos? Sacarlos del medio, meterlos presos y si morirá gente, lamentablemente morirá. Pero fíjate que están muriendo por el crimen, creo que son un promedio de 3 personas al día durante este gobierno, durante todos los meses y días de este gobierno. Son 3000 y tantas personas que están muriendo, que han muerto, y que 3 personas al día es gravísimo, que te puede tocar como le tocó a esta familia, como le tocó a este francés, como le tocó, claro, como no nos ha tocado todavía tan cerca, no estamos tan preocupados, estamos preocupados de otras cosas mucho menores. después Entonces, te voy a preocupar, después te y, voy a y- preguntar, Alberto, si tú estás de acuerdo con la propuesta de Lin Matei de la pena de muerte a propósito de este caso, pero quiero escuchar a Carlos. Carlitos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, ya que ya estamos instalados. ¿Está temblando allá Eh, en la región del Maule que se mueve tanto no, la cámara o no? no, perdón, perdón, que todavía no estoy No, al no, está mando. bien. Oye, Ya. ya, Saludamos a la Ignacia Castro que también se conectó y vamos a ir con ella. ustedes, Carlitos, ustedes dale. saben que, ustedes saben que mi familia, mi familia es corralera y en esto no hay doble discurso. Aquí don Alberto hizo una, hizo una síntesis muy buena de todo lo que está ocurriendo y creo que no puedo estar más de acuerdo con él. Yo como hijo de Guaso, comparto el dolor de la familia González, un hombre muy querido en el mundo del rodeo, un hombre que, que sabía mucho de rodeo, que llegó al Campeonato de Chile, muy cooperador con los demás socios, una persona que se ganó harto el corazón de muchos corraleros, inclusive sureños. Eh, lo que está pasando en el país nos deja atónitos, porque finalmente cada día los crímenes eh, son cada vez más espeluznantes, una frialdad de los autores por cometerlo, una, una pasividad de las autoridades. Entonces nos deja a todos como en tierra de nadie. ¿Qué es lo que así es. ocurrió? ¿Qué pasó aquí? Nadie hace nada. O sea, todos estamos expuestos a que yendo a nuestro trabajo, buscando a nuestros niños al colegio, haciendo cualquier tipo de actividad, te pueda venir un tipo porque te pegó unos balazos y finalmente eso demuestra que la vida de un ser humano para algunas personas no vale nada. Entonces, comparto la tesis de que hay que realizar, eh, ser mucho más duro con las penas. Yo creo que la cárcel ya se está transformando ¿Tú en el crees que eso delito. es, Carlos, Además que con una mano en el corazón, tú crees que efectivamente eso es? Y te lo pregunto porque es que tú crees que a un grupo de delincuentes como el que asesinó, vuelvo a ocupar el ejemplo, el ciudadano francés en Colina y esta pareja de matrimonio en Granero, ¿tú crees que a esos delincuentes les asusta la pena que tienen? Porque, ¿sabes por qué lo pregunto? Pues yo creo que el problema es anterior. Ellos saben que es muy difícil que los pillen. es que Y ahí ahí está el problema, creo también yo, el de tema todo. de la especialización de carabineros, de la persecución de Exactamente, delitos, correcto. de lo que ocurre en tribunales, una vez que estos tipos los atrapan, lo que ocurre dentro de las cárceles. Si es que lo Entonces, atrapan. claro, si es que los atrapan. Hoy en día, hoy día particularmente, fue como trending topic un entrevistado que tuvo Julio César Rodríguez, no sé si lo vieron, Sí,
Sí, sí, sí. Un tipo de La Pintana que decía que la situación hoy en día en el país es desesperante. Y, y comparto mucho de lo que él dice. O sea, las oportunidades para la gente cada vez son más difíciles. Eh, Estamos en un país que está creciendo muy poco. Las posibilidades de trabajo, yo en esta zona en particular, aquí en el Maule, eh, la película está pronto a terminarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la gente, por ejemplo, que trabaja en las labores agrícolas de temporada en el invierno? ¿Cuáles son las medidas que tiene el gobierno para combatir el desempleo? Entonces, tú te pones a ver la tasa de desempleo, la desocupación y todo ese tipo de cosas, y francamente te asusta este retroceso que ha tenido el país. Entonces, te preguntáis, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Cuáles son las teclas que no se están tocando aquí? Entonces, a mí me preocupa esta situación, porque tú si no puedes tener Los los problemas, mejores estamos con hospitales. problemas, tenemos problema de conexión, Carlito, a ver si lo podemos retomar. Está con nosotros la Ignacia Castro. Ignacia querida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos están escuchando, a nuestro panel entretenido que está hoy día. Y bueno, acá un poco tristes todavía, muy desenfocados todavía, como con muchas, eh, con muchas preguntas y pocas respuestas. Y eso es lo que eso es lo que ¿cómo se llama? Nos acongoja, porque la verdad es que fue muy duro, muy fuerte todo lo que ha pasado y para nosotros como familia en particular, porque nosotros somos amigos de la infancia, de toda la vida con ellos, y la verdad es que es una cosa que uno no lo puede creer, es como todavía está muy difícil de entender, de creer, de saber de qué es lo que pasó realmente, y por otro lado, lo vulnerables que nos sentimos, porque ellos vivían en el campo, mucha gente en la televisión decían que ellos habían buscado un lugar para vivir tranquilo fuera de la ciudad. Ellos siempre fueron de campo, nunca vivieron en Es Santiago, que ellos toda la vida fueron seguramente gente de esa campo. información se la tienen que haber dado. ¿No? Ellos no la inventan. Claro, seguramente, Alguien le dio la pero información son gente que equivocada. toda la vida gente de campo, gente buena. La Carola era una tremenda mujer encargada de la familia en el colegio La Cruz, era una tremenda mujer, yo la quería muchísimo. Los niños son unos niños exquisitos. Bueno, conozco a toda la familia, nos conocemos hace mucho. Incluso los últimos mensajes que tengo de Rodrigo fue para mi cumpleaños, porque siempre me saludaba para mi cumpleaños y todo. Y la verdad que duele mucho porque nos sentimos vulnerables, porque yo también vivo en el campo, yo también vivo acá, que llego muchas veces tarde después de todas las actividades que uno tiene. Ahora estoy llegando, más gente son las 8:30, pero ya está oscuro, entonces uno no está libre de que pasen cosas. Y acá en San Vicente también pasan muchas cosas, o sea, aquí ya tuvimos hace 2 meses o 3 meses atrás cuando recién asumimos como concejal, un asalto también en un lugar donde no, o sea, no se matan ni las moscas, o sea, en un lugar donde es totalmente rural, totalmente gente buena, todo el mundo se conoce, y también los asaltaron, los maniataron a la familia completa, les robaron los dos vehículos, muchas cosas de la casa, él tenía 2 o 3 armas que estaban inscritas, también se las robaron, y está pasando todo eso, y eso está pasando en el campo hace mucho rato. Y el tema también pasa el tema del robo de las cosas agrícolas, de los productos agrícolas que ustedes saben que son carísimos. Eso también se roban, pero todo el tiempo. Y como que nadie le da pelota, pues, es que ese es el problema, como que no tenemos, realmente las autoridades como que no se dan cuenta que aquí tenemos un problema. Acuérdense que hace poco encontraron un arsenal gigante de un laboratorio, el Lolol, de droga de los más grandes que se han encontrado últimamente y Sí. está acá el Lolol, en nuestra región. Entonces como que no nos están dando pelota y la verdad es que hay muchas cosas que hay que ver. Por ejemplo, el tema de la cárcel que tenemos en Rancagua, ahí están metidos los del tren de Aragua, están metidos todos. Y ustedes saben que esos presos son presos por muchísimos años, donde las familias se trasladan a vivir acá y se nos empieza
a enrarecer el ambiente. Yo me acuerdo cuando estaba recién casada, te diría yo, hace, imagínate, veintitantos años para atrás, o más, no más, pues sí, 30 años atrás, y empezaron las cárceles en Colina, no sé si se acuerdan, Colina uno y Sí, por empezaron supuesto. y la Sí, gente po. dijo, por favor, no traigan las cárceles para acá porque traslada la familia y generalmente las familias de delincuentes son muchos más que solamente el que está preso, sino que hay más que son delincuentes, son familias completas de delincuentes. Y finalmente Colina se transformó en lo que está ahora un pueblo, una ciudad ya complicada en temas de seguridad. Entonces, acá en Rancagua está pasando lo mismo. Yo creo que todos estos que son presos de alta peligrosidad, que tienen que ser en cárceles que sean de seguridad de verdad, tienen que ser aisladas de las grandes urbes, tienen que ser aislados de ellos. Absolutamente. Obvio. No pueden estar en las urbes porque nos pasan estas cosas y las cosas no son por casualidad. Entonces, me pasa que cómo es posible que no lo entiendan cuando saben que es así. Todos saben, porque si ustedes le preguntan a un político, saben que es así, pero no hacen las gestiones, no hacen los proyectos, no se ponen las pilas. Las cárceles de alta seguridad deben estar fuera, ojalá en el desierto. Yo Sí, no estoy diciendo que Absolutamente de no acuerdo. les den de comer, ni les den agua, no estoy diciendo eso, pero tienen que estar lejos de las grandes urbes. No podemos seguir permitiendo esto. Y además, ustedes saben que las cárceles son la escuela de la delincuencia. Imagínate pero Ignacia, acá, yo sé que tú, y esto no es un emplazamiento para ti, ni mucho menos, todo lo contrario, es porque somos personas adultas, somos personas grandes, y te lo pregunto derechamente. Eh, hace, no sé, una semana, 2 semanas tal vez, y de hecho lo comentamos acá en el programa, ¿ya? Evelyn Matei presentó su programa como, no me acuerdo el nombre, pero algo así como, digamos, las primeras cosas que ella haría una vez que eventualmente sea la próxima presidenta de Chile, en distintas Ujú. materias, en economía, en fin, y en seguridad. Y habló de varias cosas, bien interesantes. Eh, pero no estaba la pena de muerte. Y tiene que pasarlo de No, graneros para que proponga la pena de muerte. Entonces, mi pregunta, y esto no tiene que ver ni contra la familia, ni todo lo contrario. Mi pregunta es, efectivamente, y aquí abro el debate de nuevo, voy con Carlitos primero, Ignacia, quiero ir contigo, después Carlos, después Alberto. Efectivamente, con una mano en el corazón, ¿esa es la solución para el problema? El problema no va de antes. Las penas mira, en Chile no son bajas. Si el problema es no, otro. El problema mira, lo dijiste tú, las cárceles de alta seguridad que existen, pero que en realidad en Chile no existen, porque existen, pero sí, en la práctica no existen. no existen. No hay aislamiento. Hay un crimen organizado Sí, pues, que tiene organización, y por eso se llama así, y que tiene alto poder de fuego. sí, Tienen absolutamente. inteligencia. O sea, el Tren Y de Aragua mucha, es una organización criminal que además tiene inteligencia. Entonces, en vez de decir pena de muerte, que suena súper cool, ¿por qué no? Y yo me pregunto, ¿y por qué no lo dijo hace una semana? ¿Por qué ya, lo pero dice mira, ahora a propósito del crimen? Y yo no sé si no, tuviste la respuesta de José Antonio Cast, que fue lapidaria. Lo que sí, José pero Antonio mira, Cast le contestó a Evelyn Matei fue una cosa. ya, pero yo te voy a explicar una cosa. El tema de la pena de muerte, yo estaba al lado de Evelyn Matei, si ustedes ven ¿cómo se llama? El video, yo estaba parada Te al vi, lado de ella, te vi. sí, Por eso y por lo mismo te le digo. preguntaron sobre la pena de muerte, que si ella volvería. No es que ella lo propuso, le preguntaron si, qué opinaba sobre el tema de la pena de muerte. Y ella explicó claramente que el año 2001, 2002, cuando ella era senadora, ella había votado en contra de terminar la pena de muerte y explicó todo la consecuencia que esto iba a traer, porque sacarla es una cosa y volver a ponerla es imposible. Entonces Correcto. ella no es que estuvo proponiendo ahí la pena de muerte, sino que a ella le preguntaron. Y ella ¿Y dijo, qué yo creo que dijo? es un tema que hay que volver a conversar. El problema que tenemos son que tenemos tratados internacionales que también hay que ver la parte legal. Ahora,
yo creo que no es la solución, evidentemente no es la solución. Aquí hay dos cosas concretas, o tres, te diría yo, cosas concretas que yo creo que sí se deberían hacer. El tema de las cárceles es una cosa urgentísima. Yo creo que hay Obvio. que aislar a estos grandes delincuentes, a estas organizaciones criminales, hay que aislarlas del reo común, porque aquí esa es una escuela del delito. Esa es una cosa. La otra cosa son las leyes garantistas que tenemos. Yo creo que el tema de las leyes garantistas que tenemos son terribles. Yo les voy a explicar por qué. Aquí en nuestra región se asaltaron 20 colegios municipales, de los cuales se roban los computadores, las tablets, todas las cosas que a nosotros nos cuesta muchísimo como municipalidad volver a tenerlo. Entonces, uno de los alcaldes, que es de Quinta del Coco, aquí vecinos nuestros, hizo el seguimiento, porque ellos le entraron a robar dos veces, en el mismo mes, me parece. Hizo el seguimiento, sacó las cámaras de todos los municipios a donde había pasado todo este problema de los robos, hasta que al final tú sabes que él dio con los delincuentes, las patentes, todo, fue a la fiscalía, entregó absolutamente todo, los pillaron en Santiago, en un departamento, con armas de grueso calibre, con fusibles ¿cómo se llama?, de guerra, Fusiles, todo, fusiles, sí, ¿qué dije? Ah, bueno, no importa. no lo mismo, Las no te preocupes. tablets, los computadores, pillaron todo, todas las pruebas estaban ahí, los tomaron presos un día 16 de enero. El día 19 de enero los tipos estaban sueltos el juez de garantía ¿cómo se llama?, de acá de la región. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo tú dices, yo sé, y se entregó la carpeta completa con toda la evidencia y lo sueltan? Entonces aquí hay un problema con la justicia. La justicia que tenemos, las fiscalías que tenemos y todo lo que es las leyes garantistas que tenemos, y ya basta con el tema de los derechos humanos, es una cosa que hay que cambiar. Hay que cambiar. O sea, no puede ser que si el asalto o el robo no es con violencia, es un robo común y lo sueltan. O sea, arrasaron con 20 escuelas acá, con todo el material, pero como no fue violento, no le pegaron a nadie, ni fue con armas, no importa, sueltos a los 2 días. Entonces claramente hay algo que está mal, hay algo que está mal. En cambio, si tú te defiendes y le pegas un tiro a un tipo, tú primero que nada te vas preso y después te vienen a decir, en realidad lo soltamos porque fue por legítima defensa. Esas son dos cosas. Y la tercera es que yo no sé si ustedes saben, pero el año pasado se aumentó el presupuesto por ejemplo, de las culturas, no sé en cuánta cantidad de porcentaje, que tiene más de, no sé, un 30% más que el presupuesto que tenemos para todo lo que es la fiscalía, para todas Y las de la, herramientas que tenemos que entregar. y de la cultura que financian, por favor, po. Por eso, Lo que pasa es Claro. que, sí, 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 pero para que nos entonces ordenemos. Sí, tú tienes razón, Ignacia, pero el tema sí, de tú presupuesto, tienes lo que pasa es que razón, el tema de presupuesto es sí, importante y por no le supuesto, estamos dando el... pero hay un punto ahí, y entiendo lo del sistema garantista, y eso yo lo sé, se va a explotar en campaña y todo, y está bien. Pero el problema son los incentivos mal dados. Y voy a ocupar un ejemplo Absolutamente. que no es exactamente un crimen, digo, un crimen, digamos, que implique la muerte de alguien, pero sí un delito. ¿Ustedes vieron algo más vergonzoso que lo que pasó con el ex marido de Tonka Tomisic? Horrible, horrible. Una vergüenza. Una Claro, vergüenza. Totalmente. ¿y ¿Qué por quiere? qué, y por qué quiero decir esto? Porque, y Alberto muy bien lo sabe, los incentivos para los fiscales es cerrar las causas, Claro, lógico. Sí, ¿verdad? claro. Por una parte. Lógico. Y lo otro es que los jueces y las juezas, porque la gente insiste, muchas personas insisten y todo, y se están equivocados, los jueces y las juezas leen los diarios, escuchan la radio, ven la tele, ven TikTok, ven Instagram, saben que en Chile hay hacinamiento en las cárceles, lo saben. Sí, Entonces, mientras exista hacinamiento por una parte y exista un incentivo para que el fiscal cierre una causa y logre un abreviado con Paribet, que hay escuchas telefónicas, sabía perfectamente bien que agarraba unos relojes robados y los vendía,
y resulta que solo va a tener que pagar con menos de 12 millones de pesos, pagaron 12 cuotas y No, sí, 300 y tantos una días con vergüenza. libertad vigilada, que además es una mentira, porque libertad vigilada, ¿quién lo vigila? Si el tipo tiene que ir a firmar, Nadie, nadie lo po, vigila. nadie. Entonces, por eso Pero, digo, pero para meter presa mientras, pero mientras, para meter presa a mientras Katy los Barriga no les importa. incentivos, mientras los incentivos Claro, Por eso, estén mal cambiar el puestos, sistema. lógico. da lo mismo que sea garantista o no. Sí, lógico. Es Y que lo eso que es dice parte de la condición Alberto es aún garantista. más grave, Alberto, porque el problema de Katy Barriga es una pelea entre Sí, la jueza y la Corte de Apelaciones, que eso es más aberrante todavía, claro, claro, Sí, más aberrante, sí. no, porque es está una vergüenza. demasiado claro que hay una pelea entre la jueza y la Corte de Apelaciones, porque ya parece chiste, porque ahora lo que viene es que a Katy Barriga la dejen libre. Y después lo que viene es que la vuelvan a meter presa. Y después lo que viene es que la dejen. Y así nos Sí. vamos a ir. Entonces, por eso digo que el problema es un problema de incentivos mal puestos. Y mientras no existan cárceles, como dice la Ignacia, con aislamiento, con cárceles de máxima seguridad, donde no hayan policías que estén preparadas materialmente y con inteligencia policial, pues, pena de muerte, que le corten la cabeza, que le corten las manos, genial. Pero, porque uno puede decir lo que quiera, pero en términos prácticos, ¿cómo tú logras combatir al crimen organizado? O sea, al final eso es, ¿cómo tú? Pues yo puedo anunciar querella, me puedo poner a llorar en la tele como el delegado presidente, todo lo que tú quieras, pero en términos concretos, en términos reales, Bueno, en términos no, reales, no hay carne, no, digamos, no hay una cosa sólida que uno diga, ya, no, aquí hay un no, punto de partida para enfrentar el no crimen hay organizado. voluntad. ¿Tú te puedes imaginar lo que los delincuentes que mataron a esta pareja piensan que en ese sector por turno hay dos carabineros disponibles? Claro, lógico. Sí, po, no, Se deben No, reír, pero pero a gritos. por pero eso a que te digo, gritos, po. lo que falta, Felipe, además de infraestructura, es voluntad. Es voluntad. Si un gobernante, porque si yo estuviera gobernando, está pasando esto al pueblo de Chile y también a los extranjeros, pero que parte son pueblos que están viviendo en Chile, actualmente somos como todos los que estamos acá, si yo tendría que buscar unas formas de solución. Y una de las formas de solución es organizar la persecución del crimen organizado. Ellos nos están atacando y atacan así a mansalva, porque además atacan, ¿no es cierto?, de noche, atacan en momentos de que tú vas solo en un auto, etcétera, muy cobardemente. Bueno, y es lógico, si son criminales, como no se van a andar vistiendo ni poniéndose una chapa, ni atacando, ¿no es cierto? Que atacan de repente también a la luz del día, pero en lugares donde puedan por último escapar, etcétera, etcétera. Entonces, si la sociedad no se organiza realmente. Y tú dices de repente, ¿no es cierto?, las penas no son bajas. Yo creo que las penas son muy bajas. Las penas son muy bajas. Y, porque el crimen no debe tener una pena de 4, 5, 10 años. Debe tener una pena o pena perpetua, sobre todo cuando hay muerte, o perpetua, o incluso la pena de muerte. Porque, y si la sociedad no se defiende con la pena de muerte, ellos sí, ellos te pueden dar la pena de muerte a ti porque están dispuestos a matarte. Y tú no te puedes defender como sociedad de esa manera. Y se debe controlar, yo te diría, incluso, sobre todo, se debe controlar el manejo de fondos que tiene esta gente. Y el manejo de fondos que tiene, que a veces están incluso vinculados, se dice por ahí, ¿no es cierto?, con ciertas entidades, autoridades o qué sé yo, lo que fuera, que sería, que es dramático. Pero ¿Tú te ese, refieres a lo yo, que, tú te refieres a lo que dijo José Antonio Cast, el ministro del Interior? no me estoy Ah, refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. no, porque Pero en Chile creo que, ya se hizo deporte achacarle delito a los otros, pero cuando el no, otro pues te yo contesta, no le achaco delito a no, no, nadie sano, no, que sepa que no sí, estoy que está diciendo metido. tú, estoy diciendo No, de que se ha acuerdo. transformado en deporte, que en Sí, política ahora tú le sí, bueno, imputas lógico. delitos al otro, eso estoy No, de diciendo, ¿no? acuerdo, pero a lo que voy es que yo le controlaría todas sus actividades. Por ejemplo, la compra de un bien raíz. ¿De dónde sacan la plata? La compra de vehículos. ¿Quién controla? Fíjate que conversábamos por otro tema con unos auditores incluso, que a nosotros los que pagamos impuestos nos controlan, pero hasta el modo de andar. Sí, Todo. po.
Sí, pues. Todo, absolutamente todo. Y en este país, ¿quién paga impuestos a la renta? Como el 25% de los chilenos, po. El resto no paga impuestos a la renta. Y esos no los persigue nadie, no los controla Y nadie. Y el cada día servicio menos por el comercio, por la cantidad de informalidad que existe en Chile. Alberto, dame un bueno, segundo que solo va Carlito a se nos fue terminar, quedando solo va a atrás. terminar el punto, Felipe, solo Sí, va a terminar el punto. Entonces, si eso tú lo traes aquí, en que esta gente compra vehículos, los más caros muchas de las veces, y viven de una vía pero impresionantemente, ¿no es cierto?, a un nivel, pero de multimillonario de todo el asunto, y compran propiedades. ¿No? Y entonces se van a vivir a determinados lugares, como decía la María Ignacia, y van pudriendo, porque estos son manzanas podridas, van pudriendo el resto de la sociedad. Bueno, no podrían llegar ahí si no pueden, si no pueden comprar bienes raíces. No podrían, ni arrendar, ni comprar ni arrendar, no podrían. Y ese control el Estado tiene que sí. hacerlo, además de ir a perseguir. No basta con estar esperando que vengan o controlarlo. No, señor, ir a perseguir el crimen. Si no, estamos liquidados. El crimen pasa por Como, arriba de nosotros. como se hace en algunas partes del mundo, Ellos como en están Italia, por organizados, ejemplo. nosotros no. Carlito, te pido disculpas, pero había un problema de conexión y No, ahora dale, por favor, quedamos ahí no, pendiente con tu opinión. es que coincido plenamente con lo que están diciendo. Si acá no le ponemos coto a la ruta del dinero, porque aquí se están cruzando cosas, dinero, narcotráfico, armas, hay un montón de cosas que va a ser muy difícil de cortar. Y yo muy responsablemente digo, si las señales que dan nuestros políticos de no hacerse exámenes, por ejemplo, Claro. antidroga, ¿eso qué me está queriendo decir? Por qué le tienen miedo a eso? No Por qué deberían, po. sencillamente O que no te no? controlen el Porque celular. exactamente, o sea, mira, yo creo que si no se le pone coto a ciertas cosas que son súper importantes, como vienen los dineros, mueven los dineros. El tema las redes que tienen estas mafias son muy grandes y yo creo que están infiltradas en el poder, en autoridades. Porque no puede ser que no exista una buena voluntad de querer solucionar los problemas de la gente cuando tú tienes tan enquistado en tu sociedad el delito y estás en un punto en que ya llegas a normalizar este tipo de cosas, estos crímenes que son espantosos. Entonces, hay cosas, y ordenando un poco esta idea, primero que todo, hacer un trabajo firme de inteligencia. Nosotros tenemos la capacidad, nuestro ejército tiene inteligencia, nuestra fuerza aérea, la armada, tienen los suficientes recursos como para poder eh, desplegar todo su material y poder detectar dónde están estas células de delincuentes, y yo creo que las terminarían de la noche a la mañana. Entonces, eh, hacer un trabajo mancomunado entre carabineros, el ejército, un servicio de inteligencia, pero el tema es que exista voluntad, porque las herramientas están, los recursos están, pero cuando tú tienes infiltrado el poder con ese tipo de cosas, porque yo, a mí me generan muchas dudas que no se quiera combatir el narcotráfico de una manera más dura. Eso es una de dos, o no existe voluntad política, o sencillamente aquí hay nexos que son un poco peligrosos. Entonces, creo que eh, en esta próxima elección presidencial, yo creo que eh, esta va a ser la tónica y en lo que se van a basar los candidatos, y aquí van a ser los grandes ofertones y van a aparecer las grandes Sí, ideas po. que no se han aplicado en estos 4 años, ni en estos 8 años, ni en estos últimos 12 años. Entonces, hay que ver el tema migratorio. Yo no le achaco toda la delincuencia a los extranjeros, No, pues obvio que no. pero, pero sí tiene mucho que ver el nivel de violencia, que nosotros no estábamos acostumbrados, el tipo de delito,
Nosotros no estábamos acostumbrados al secuestro. De hecho, eran casos muy particulares, muy emblemáticos en nuestra historia, el tema de los secuestros. Y el tema también del narcotráfico y en general eh, esta sensación de inseguridad que estamos teniendo para hacer todo, para ir al hospital, para ir al colegio, para ir al banco. O sea, ni pensar, por ejemplo, tener que ir a pagar no sé, un empresario que vaya a pagar a sus trabajadores un trabajo en efectivo y que vaya a sacar la plata al banco porque va a salir del banco con un cartel en la espalda que diga asáltenme, porque con plata. Entonces, hay muchas cosas que siento que al menos este gobierno y el anterior gobierno y el anterior también en materia de seguridad quedaron muy al debe y hay que Absolutamente. tenerlo y hay que Es tomarlo así. como una bandera de campaña, bandera de lucha, pero de verdad concreta para estas próximas elecciones. Bueno, Eso. Ignacia, cuéntanos un poquito de esta pareja. Algo dijiste en el inicio de la conversación. Ujú. Y la verdad es que este caso ha sido de mucho impacto, porque bueno, cada historia tiene un relato particular, Sí, claro. eh, y este caso específicamente, bueno, como fallecen, en fin, pero también eh, con el llamado al 133 que hace ella y que de alguna manera describe lo que está viendo, lo que está sintiendo. Ay, Y terrible. bueno, gracias a eso, a pesar de que no alcanzó a decir exactamente dónde estaba, Carabineros, si no me equivoco, llegó casi una hora después del llamado. Sí. Ellos, bueno, Carabineros más que nada fue por la georreferenciación, porque algo alcanzó a decir que ellos estaban cerca del Cristo, que es un sector, Sí, el problema que tenemos también acá en los campos, que fue una de las cosas que yo acá en mi comuna lo pedí, es que todos los callejones, todos les pusieran nombre a las calles, les pusieran letreros. El problema que hay que en el campo tú le dices, oye, ¿y dónde tú vives? Oye, vivo en el tercer callejón, el que está frente al negocio de los tres chanchitos. Porque así en el mm, campo, po. Bueno, ¿Sí o no, obvio, es así. Carlito? sí, Uno en el campo le dice, oye, oye, vivo al lado del doctor Rojas, Tantas cuadras para allá, porque todo el claro. mundo sabe dónde vive el doctor Rojas, pero el carabinero que viene de otra ciudad no tiene la más Sauce puesta Grande idea para de dónde adentro. vive el doctor Rojas. claro. Por eso te digo, entonces, tenemos ese problema acá y ese el tema que tú dices, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que acá, yo por lo menos en mi comuna pedí que por favor todos los sectores, todos los callejones, todos les pusiéramos letreros, cosa que uno tenga por lo menos el carabinero entienda que el callejón, no sé, San Juan está a tal parte, en tal sector y qué sé yo, y puedan llegar. Es lo que nos pasa acá. Ahora, la Carola, bueno, empezó a escuchar ¿cómo se llaman? Los disparos, las ráfagas de disparo, y ella cuando tomó el teléfono para llamar a carabinero, se dio cuenta que ya estaba su marido tirado en el suelo. Entonces ahí es cuando ella empieza como a pedir por favor ayuda, qué sé yo, y en el momento me parece que los delincuentes se dan cuenta que ella está con el teléfono en la mano y se pone las manos en la cara, ¿sí? Y le mandaron el disparo y la mataron al tiro, en el momento. Sí. Eh, Fue una cosa muy, de verdad que nosotros nos despertamos muy temprano, nos empezaron a llamar como a las 7 de la mañana, porque mi hermano además era muy amigo de Rodrigo, bueno, Rodrigo era, nosotros nos criamos desde niños, nosotros vivíamos mucho con la Tu familia hermano González, Joaquín, mucho. ¿verdad? Mi hermano Joaquín, muy amigos, nosotros o sea, nos criamos juntos, acá eran de las familias, junto con los Pérez que viven aquí donde vivo yo, eh, éramos familias muy cercanas, salieron todos los vecinos en pijamas,
¿qué pasó, Rodrigo? Bueno, mataron a Rodrigo, ¿cómo es posible? Y esa cosa, esa desesperación de no saber qué hacer. Cuando te mandan una noticia así, tú decís, La bueno, nos impotencia, vestimos y además, claro. nos vamos a dónde, pero ¿a dónde? ¿Cómo? Pero, ay, mira, fue realmente desgarrador para mi papá, ha sido muy duro esto, muy, muy duro, muy duro. Él, hace 5 años que se murió el papá de Rodrigo, el tío Ramón, que fue como que fue de él, porque le enseñó a trabajar, le enseñó de ganado, le enseñó muchas cosas, le enseñó mucho de rodeo. Entonces, Rodrigo era como un hijo más, o sea, para él es muy duro, lo ha sentido muy duro, muy duro. Y la tía Angélica, que ella está viva todavía, ella no ha podido salir de su casa. Tú sabes que ella no ha podido salir de su casa todavía a ver a nadie, no quiere ver a nadie, mi mamá. Ese día que Me pasó todo, imagino. iban partiendo a Santiago a verla, porque son amigas, habían estado hablando el día anterior. Y, y la tía Angélica dijo, por favor no vengan porque no quiero ver a nadie. Y está todavía encerrada en su casa, no quiere salir. Y espero verla mañana en el funeral, va a ser difícil, pero de verdad que es, es terrible esto, porque, bueno, ahí también uno Tremendo. ve la unión de las personas. Aquí apareció, tú te mueres en la cantidad de gente. Bueno, el mundo corralero, el mundo guaso, es un mundo muy, muy unido. Nos Así conocemos es. todos, de repente pelean y toda la cuestión y se mandan Sí, pero pero igual. es un mundo que se apaña mucho, son, son ¿cómo se llama? De acompañarse mucho, las familias completas corraleras, no es que solamente sea el deportista, sino que aquí viene una familia detrás, lo que Claro. siempre he dicho yo, la familia corralera es mucho más que el que corre ahí nomás, sino que aquí está todo involucrado. Entonces apareció mucha gente con muestras de cariño infinito, de verdad que eso ha sido muy, muy, ¿cómo se llama?, elocuente y como muy, así como que a uno le remece todo, porque de verdad que yo me alegro muchísimo de eso y que ojalá, como se llama siempre, esta familia corralera del mundo rural siempre esté así de unida, porque de verdad que es muy lindo y uno se siente muy apañado. Ahora esperamos, y yo no sé si escucharon también por ahí que andaba Roberto Vergara, el casado con una hermana de Rodrigo, con la María Carolina, que es abogado. Él es de un estudio de abogado Vergara y no sé cuánto, un Yo estudio de hablé abogado de muy él al importante que inicio del dijo, programa. en la primera. Lo conozco mucho, Ah, Roberto. y que ¿De qué dijo al estudio, principio dijo al tiro, Vergara, ah, y de qué con la estudio abogado es, Vergara, Alberto? estudio Porque la Vergara y Ignacia no sé cómo no se llama el otro. quedó trunca y tú Roberto sabes. Vergara, entiendo que está con su hermana Luz María de socio, entiendo, Sí, no estoy sí. seguro. Bueno, a él cuando le preguntaron al principio todo esto de qué estaba pasando, él dijo al tiro, por favor, aprueben luego las RUF, Sí. el uso, ¿cómo se La llama? regla del uso de la fuerza. La regla de uso de Vergara la fuerza. Lavín, abogado está. Porque él es abogado y él entiende que una de las herramientas que tienen las policías es que tengan esta posibilidad de verdad de defenderse. Entonces, porque no tienen muchas herramientas. Yo de verdad que yo veo aquí a los carabineros que no tienen muchas herramientas. No tienen cómo combatir esta cuestión. Entonces, No, bueno, porque además, Ignacia, lo que tú dices, de alguna forma, a los citadinos, por una tragedia, nos acerca al mundo rural. El mundo rural en Chile, a quienes vivimos en la ciudad y no tenemos, salvo, digamos, situaciones puntuales, hablo por mí, digamos, cierto vínculo con el campo. Yo estuve casado más de 20 años con una mujer que su padre fue agricultor, fue agrónomo, se murió él, pero y mis ex cuñados siguen en eso. Entonces, yo reconozco que de viejo tuve de alguna manera no te voy a decir conocimiento, pero como que uno un sabe un acercamiento. poco más, en fin, un acercamiento, esa es la palabra. Pero el mundo rural, Chile es un mundo es un mundo gigantesco. Enorme. Y claro, queda en evidencia que efectivamente hay muchas zonas, como dices tú, que no tienen nombre las calles, en fin, y que básicamente, chuta, vivía la suerte nomás, porque
o sea, vive en una casa al fondo, qué sé yo, y es bien, de alguna forma es bonito, por cierto, lo que significa el campo y todo eso, pero en materia de seguridad, yo creo que es muy distinto a la ciudad, a las grandes urbes, digamos. Eh, Me incluyo, yo vivo en Santiago, en la capital, la comuna de Las Condes, entonces esto también lleva a reflexionar que Chile no es Concepción, no es Valparaíso, no es Obvio, lógico. Antofagasta, no es Santiago, no es Temuco, no es Puerto Montt, no es Punta Arenas. Felipe, mira, Chile también yo te tiene pongo, una Oye, zona, tiene muchas zonas en que el mundo rural funciona de una manera muy distinta pero por a supuesto, la urbe, oye, Carlito. Carlos, tú querías decir algo. Carlos. No nos escucha, no nos Bueno, escucha. mientras Carlos tanto, Alberto, dale. mientras tanto, Carlos, Mm. oye, yo me crié en el campo. Yo me crié en el campo, viví toda mi vida en el campo y vivíamos tranquilamente, nunca pasaba nada. Nada, absolutamente nada. De repente se pueden haber robado, no sé, un saco de algo, no sé qué, cosas Una así. gallina, po. Era una vida tranquila, una vida maravillosa a mira, partir del campo. Y vivíamos cerca de Santiago, por ahí qué sé yo, en Cervera, que está ahí frente al Lindero, qué sé yo, pero vivíamos absolutamente apartados, porque estábamos a 5 kilómetros de la carretera para adentro, y en esa época un solo auto en la familia, como era, y nada más, pues, y no había teléfono en la casa, nada de esas cosas, y vivíamos absolutamente tranquilos y ni un problema. Nunca uno pensaría que podía pasar una cosa como esta. El mundo ha cambiado, evidentemente, cuando crecen las grandes ciudades, crece la población, pasa este tipo de cosas, más aún con toda la inmigración. Estoy de acuerdo con Carlos, no hay que echarle la culpa Oye, a toda la inmigración y nada, pero han traído un narcotráfico, incluso más, y una violencia que incluso hoy día yo creo que hay delincuentes chilenos que están actuando de la misma manera, que nunca lo sí, habían ¿Sabes? pues, hecho. sí, pues. Van Pero sí, aprendiendo. O sea, las es cárceles son, obvio. acuérdate que las cárceles son una escuela del crimen, pues. Pero por supuesto, Oye, creemos que es escuela del crimen. Y nosotros no tenemos una sin ir, escuela sin de ir ataque al más, crimen. Dame un segundo, Ignacia. Carlos, ya, ¿nos escucha? Porque te di el pase sí, recién y no... ahora sí, Sí, ¿me ahora sí. escuchan? Sí. No, lo que te iba a comentar es que, por ejemplo, cuando uno vive en el campo, a diferencia de cuando tú vives en la ciudad, por ejemplo, el cierre perimetral de tu casa no es el mismo, No, porque Claro. tú no le vas a poner pandereta a todo tu no, campo, no. Claro. o le vayas a hacer un muro de cemento, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. esa es la gran desventaja que tienes tú cuando vives en el campo, que te pueden atacar por cualquier lado en tu propia casa y no te dan ni cuenta. Entonces, la medida que uno tiene en el campo es tener perros grandes, mañosos, eh, y lo digo con mucha responsabilidad, la gente, sus armas debidamente inscritas y la autodefensa, porque lamentablemente en el campo, si tú te ponías a esperar que llegue carabinero y vive, no sé, a 60 70 kilómetros del, eh, del centro urbano más cercano, Claro. Lo cuando he llegue muerto tantas carabinero y tú generaciones. al otro día ya, ya no, ya pasó, o sea, Obvio. entonces hay, hay muchas cosas que la gente que vive en la ciudad desconoce de cómo tú vives, cómo tú te cuidas en el campo. Entonces, eh, creo yo que ese tipo de cosas también hay que empezar a sentarse a conversar, a ver, a darle una vuelta, porque de repente el retén más cercano, como te digo, está a 50, 60 kilómetros, y cuando ya se cometió el delito, por Obvio, más ejemplo, los también. abegiatos, pues El robo de animales. el delito más común es Exactamente. los animales en el campo, y los tipos, hay gente en algunos lugares que me tocó por vivir, habían familias completas que vivían del robo de animales, y Pero eran por por supuesto. generaciones. Claro. Es una Y industria. ese tipo de Ignacia, ¿tú cosas, querías decir algo para... Perdón, sí, Carlito, no, disculpa. mira, Dame un más que segundo, Ignacia, nada, perdón. Es que tengo un pequeño desfase. no, Carlito, dale para cerrar para ir con la Ignacia.
No, tranquilo, sí, era un poco para poner el punto respecto de que hay mucho desconocimiento respecto de la vida del campo y de las realidades y el tipo de delito que se cometen en los campos. Entonces, ahí como cerrando un poco eso, también sería bueno que los políticos pensaran en la gente que vive en el campo. Porque además, como yo decía, no es que sea una ínfima cantidad de municipalidades, que sea una ínfima cantidad de terrenos, digamos, o de zonas, no, no, es muy Es, es- importante, digamos, es una zona y inmensa del país, po. claro, una Inmensa, zona gigante. mucho más extensa Ignacia, que las ciudades, pero por mucho lejos. más No, que extensa, tal cual. mira, sí, una de las cosas que ustedes saben que mis banderas de lucha han sido el mundo rural, la gente de campo, y por lo mismo, porque yo sé que la gente que vivimos acá, que somos de toda la vida del campo, es gente buena, son gente que En no general. tiene por qué aceptar, aceptar que estas cosas pasen. Yo creo que aquí el mundo rural tiene mucho que decir. Nosotros hace mucho rato que estamos con que nos están robando en los campos, todo lo que es el material agrícola, que ustedes no se mueren lo caro que es, los desinfectantes, los insectos, son Lógico. carísimos, carísimos, son millones de pesos. Hace mucho rato que estamos con esto. No es primera vez que pasa y no nos dan pelota, como se dice. Y eso es lo que me Es pasa. así. Yo soy una fiel defensora porque la gente de campo es buena, es gente que vivimos en paz, que nos queremos, que podemos pelear por una gallina, pero si mañana alguien se enferma, ahí voy a estar yo con la vecina ayudándola, De- acompañándola, llevándola muchas veces al CEFAP, al devolviéndole la médico a hacerse gallina. los exámenes, devolviéndole la gallina. Pero sí, pero así es la gente en el campo, ¿te das cuenta? Sí, pues sí es Entonces, cierto. Es ¿cómo no así. me va a dar ira que estas cosas nos pasen? Porque no le ponen el punto final, porque siento que hay una clase política que lo único que se dedica es a ver cómo saco mayor votación, cómo me hago yo más rico o cómo yo eh, me hago más famoso o tengo más poder y no nos preocupamos realmente de las cosas que son Así urgentes. es. Y no Tenemos están un país dispuestos que a usar la está fuerza. en decadencia, que tenemos un país que está en decadencia, tenemos un país que está con mucha violencia, con mucha delincuencia y no lo podemos seguir permitiendo. A mí me habría dado gusto, de verdad que después de una cosa así, tan grave, tan desgarradora, hubiera visto a toda la gente sentada en una mesa diciendo, chiquillos, ¿saben qué más? Pongámonos las pilas, pongámonos de acuerdo. No le Dejemos importa. las peleas chicas al lado, saquemos nuestro país adelante. Necesitamos que nuestro país crezca. ¿Usted cree que un país con el nivel de delincuencia, el nivel de crimen organizado que estamos teniendo, ¿ustedes creen que, se va a levantar? ¿Ustedes creen que vamos a volver a crecer? Eso no va a pasar. Y eso lo No, tienen pues. que entender. Entonces yo te juro que estas cosas me dan así como una cosa, me dan ganas de salir con, no sé, con banderas a la calle, porque como diciendo, basta, basta de seguir en la pelea chica, basta de seguir haciéndonos daño por el poder y no por hacer las cosas por los demás. Yo creo que aquí la falta de voluntad y la falta de humanidad realmente, de entender que lo que nosotros estamos es para el servicio de los demás, no para otra cosa. El que es elegido por votación pública y democráticamente es por un servicio público, no es para Claro, que y se es un lleven las cosas mandado para de la los casa. electores. Entonces, Lógico. basta, basta. Yo te juro que yo lo único que pido es que nos pongan las pilas. Y yo soy la primera si necesitan de mi trabajo, ahí voy a estar, porque creo que aquí todos tenemos que influir, aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que hacer cosas para que estas cosas dejen de suceder. Acuérdate que nosotros aquí mismo, hace un año atrás, tuvimos dos muertes acá que los asaltaron, que venían de La Vega, las dos personas ahí Sí, al pues. lado de Mayoa. Sí, Antes de pues. ayer encontraron a una persona con una bala en la cabeza que estaba maniatado. O sea, aquí tenemos a cada rato. En Rancagua, hace una semana atrás, hubo un secuestro y un secuestro grave. Entonces, de verdad que basta, basta. Yo, de verdad, por favor, mírennos. La parte rural, la gente de la parte rural somos gente buena, son gente buenas de corazón, gente que queremos vivir en paz y queremos entregarle que le entregamos todos los días al país, que es el alimento en la mesa, que son las verduras, las frutas, la carne, la leche, y etcétera. Eso es lo que queremos. Déjenos trabajar tranquilos, pero para eso nosotros necesitamos el apoyo de la seguridad. Si no, de Sí. verdad que esta cuestión se nos va a las pailas.
María Ignacia Castro, te mando un Sí. abrazo gigante para ti, para tu No, hermano, para tu familia y Muchas para gracias, los muchas familiares gracias, y amigos de las víctimas. De verdad, con mucho cariño. Carlos Hot, muchas gracias. un abrazo querido. Lo mismo para ti, Alberto. Esto fue un Carta abrazo, Ciudadana. Nos nos reencontramos vemos. el lunes. Que esté Nos muy bien. reencontramos. Chao. Ya, que esté muy bien, gusto saludarle. Chao, Chao, chao. chao.